Bueno, me he operado del hombro y estamos en los primeros días y el paciente no sabe qué hacer. Muy bien, depende de qué es lo que se haya operado. Es decir, si nos hemos operado de una artroscopia simple, donde hemos procedido a limar un poquito los huesos, a quitar cicatrices, a sellar un poco los tendones, la recuperación suele ser rápida. Lo que ha de hacer el paciente, siempre que sea indicado de esa manera por parte de su cirujano, es empezar a mover progresivamente el hombro. Evitar esfuerzos, evitar coger pesos, evitar realizar ejercicios repetidos con ese hombro. Puede realizar vida normal, flexión, extensión del codo, separación, puede comer, puede asearse, pero lo que es actividades de la vida cotidiana sin coger esfuerzos ni pesos. Poco a poco, a medida que pasen las semanas o más bien los días, podrá ir cogiendo e incorporando pesos y siempre guiado por su traumatólogo y su fisioterapeuta, pero lo ideal es movilizaciones progresivas del hombro. Otro caso son los pacientes que ya tengan una sutura, ya sea del manguito o ya sea del labrum, que son las cosas más frecuentes las patologías más frecuentes del hombro. En las suturas del manguito tenemos que saber que el manguito está compuesto por 3 tendones y están implicados en muchos movimientos del hombro, por lo cual a la hora de suturar los mismos, el posoperatorio tiene que ir con mucho cuidado. Dependiendo mucho de la calidad de los tendones, los cirujanos suelen dejar al paciente con un cabestrillo inmovilizados entre las 4 y las 6 semanas. El objetivo es que cicatrice el tendón que hemos suturado. Por lo cual, el movimiento que puede realizar en el posoperatorio inmediato ese paciente, si ha sido suturado del manguito de los rotadores, probablemente solo sea el de flexo-extensión del codo y la pronosupinación con el codo flexionado. Esos son ejercicios que son seguros. Luego, las indicaciones de cada cirujano obviamente son las que prevalecen, pero en líneas generales esos son los ejercicios o movimientos que pueda realizar. Durante 4 semanas al menos. A partir de la 4ª semana empezamos a incorporar otro tipo de movimientos. Hay ciertos pacientes que tienen capsulitis adhesiva que, pese a la rotura del supraespinoso, si les indicamos que realicen ejercicios pendulares y viene muy bien indicado en los informes de alta. Esos ejercicios pendulares son ejercicios en los cuales soltamos el hombro de manera pasiva y dejamos que, tenga un poquito de movilidad o un poquito de movimiento sin usar la musculatura del manguito de los rotadores. En el tema de la rotura del labrum, la recuperación suele ser un poco distinta. Podemos realizar ciertos ejercicios de separación del brazo, realizamos ejercicios de flexo-extensión del codo y el movimiento suele ser el más prohibido, la rotación externa, para que el labrum, después de haber sido suturado, cicatrice en la mejor condición. Obviamente, dependiendo de la sutura, la firmeza de la sutura postquirúrgica, los tiempos oscilan y aquí el cirujano suele indicar en su informe cuánto tiempo requiere de una inmovilización total y cuándo podría empezar a movilizar. En nuestro caso, por ejemplo, si la sutura es muy estable, solemos tener una limitación parcial durante la primera semana y a partir de la semana empezamos a realizar ejercicios guiados por el fisioterapeuta, donde empiezan a realizar movilizaciones pasivas, trabajos sobre la cintura escapular e intentan ganar la musculatura del manguito, es decir, fortalecerla para que evitemos la pérdida de movilidad del hombro, por lo cual la recuperación suele ser muy rápida. Una pregunta muy frecuente suelen ser las luxaciones de hombro, comúnmente conocidas como se me ha salido el hombro de su sitio. Bueno, para que el hombro salga de su sitio es necesario que se rompa una estructura dentro del hombro que se llama labrum. La rotura del labrum es lo que permite que esa cabeza encuentre su sitio y pueda salir de su articulación, colarse entre el labrum y salir por fuera de la glena, que es la articulación donde se haya encajada o se haya posicionada. La luxación anteriormente se pensaba en dejarlo inmovilizado de 4 a 6 semanas y al final con tratamiento conservador pues intentábamos resolver el problema. Hoy en día, con la mejora de la tecnología y las mejoras de la técnica, nosotros preferimos suturarlo desde el primer momento, porque de esa manera nos garantizamos que la cicatrización se haga de manera correcta, con la posición del labrum en su sitio y podemos de manera mínimamente invasiva recuperar ese hombro con muy poco tiempo de recuperación o rehabilitación, puesto que el tiempo de inmovilización se acorta muchísimo y
ya no dependemos de una cicatrización natural, sino que la inducimos nosotros y nos aseguramos de que el labrum quede fijamente posicionado en la posición que queremos. Por lo cual hoy en día sí que nosotros recomendamos que las luxaciones de hombro se traten de manera quirúrgica en la medida de lo posible y siempre obviamente personalizando cada caso. Muchas consultas que tengo actualmente vienen derivadas de un dolor de hombro causado por deportes como son el pádel y el tenis. Son ejercicios que hay que tener muy en cuenta porque son ejercicios muy agresivos con el hombro, provocan inflamaciones, descompensaciones. ¿Y por qué vienen provocados? La mayor parte por falta de preparación suficiente para el hombro o falta de guía. ¿A qué me refiero? Bueno, pues antes de hacer un ejercicio de tal magnitud o de tal agresividad, es muy conveniente consultarlo con fisioterapia y con el servicio médico para saber en qué condiciones tenemos el hombro, si los tendones son adecuados o no, cuáles son nuestros límites, qué tipo de deterioro tengo a nivel tendinoso o muscular, y con ello, con ese pequeño estudio, nosotros podemos saber y conocer los límites de cada uno de los pacientes, por lo cual le preparamos de una manera distinta. Es necesaria una preparación estricta, muy precisa y personalizada de cada paciente o de cada articulación para el deporte que necesita hacer, y en este caso con un deporte que es relativamente agresivo, pues necesitamos tenerlo muy bien estudiado. Y una vez que tengamos la calidad de los tendones y el tipo de músculo que presenta el paciente y las expectativas que él tiene, procederemos de esa manera a asesorarle para la mejor preparación de esa articulación. Muchos me consultan acerca del CrossFit. Es un ejercicio que puede llegar a ser muy agresivo para la gente no preparada. Eso no quiere decir que le tengamos miedo o que no lo hagamos, sino que nos va a exigir tener una preparación física muy importante, tener una preparación articular y muscular muy precisa y personalizada, y al mismo tiempo conocer cuáles son nuestras limitaciones. En el CrossFit no vale mirar a otro deportista. En el CrossFit no vale intentar imitar ejercicios, sino lo que hay que hacer es conocer perfectamente el estado articular y muscular de cada uno y adaptar los ejercicios y adaptar nuestros límites para que no tengamos ningún tipo de lesión. Con preparación física, preparación de cada una de las articulaciones y conocer los límites de cada deportista son los elementos que nos van a ayudar a tanto realizar el deporte de manera segura como a evitar cualquier tipo de lesión, realizando el ejercicio y pudiendo disfrutarlo con la máxima seguridad.